13 al 19. Así vamos a compartir la palabra del Señor. Dice así, leemos todo en el nombre de Jesús. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sé santo, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Después vamos a continuar un poquito por ahí, otro versículo, pero vamos a quedarnos primeramente. Dice la Biblia, ¿no? La palabra del Señor, escrita por Pedro, inspirada por el Espíritu Santo. Pedro no escribió porque él quiso escribir acá, sino que el Espíritu Santo le decía lo que tenía que escribir. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Sabe lo que es ceñir? Usted sabe lo que es ceñir, ¿verdad? Vuestro entendimiento es ese sobrio. Ceñir, cuando uno ata algo a la bicicleta, como uno dice, apretala bien. No, eso es ceñir. Al auto, yo a veces voy a buscar la madera en el auto y pongo en el parante y lo ato. Eso es ceñir, atarlo bien. Incluso el pantalón, si es medio grande, uno le pone el cinto y se lo aprieta, porque si no se viene para abajo. Eso es ceñir. Dice entonces, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Gloria a Dios. O sea, hay un ejemplo para que cómo tenemos que estar en la casa del Señor. Entender, ceñid vuestro lomo en el entendimiento, ser sobrio, pensar. Ser sobrio es eso, pensar, ser prudente, cuidado con esto, cuidado con aquello. No porque tengo que guardar, no porque tengo que hacer, no porque voy a cuidar que es son mis hijos, es mi hogar, tengo que cuidar, tengo que guardar. No puedo tirar todo así porque sí. Y pensar, lo que tengo es porque Dios me lo ha dado. Ser sobrio, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y estar preparado. ¿Para qué? Para que cuando venga Jesucristo podamos irnos con Él. Amén. Porque, hermano, ¿de qué sirve aquellos que saben, ya saben la palabra, ya saben que Jesucristo viene? Y le puede pasar a cualquiera con el COVID, con un accidente, se va a ir con Jesucristo. ¿Qué le va a decir al Señor? Ay, bueno, yo no sabía que iba a morir tan joven. ¿Y por qué no? ¿Acaso no mueren jóvenes? Amén. ¿Acaso no hay enfermedades, no hay tantas cosas? Mire, ¿cuántos chicos que mueren por diabetes? Antes no sé por qué pasó, antes los chicos no tenían diabetes. Amén. Yo no sé qué apareció esa enfermedad. Cumpliéndose la palabra del Señor que dice que el diablo vino para matar, hurtar y destruir, ¿verdad? Y ahí se cumple. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, ser entendido de lo que Dios habla. Guardar la palabra en tu corazón, atesorarla, porque esto dice el Señor. Vos tenés que caminar por ahí cuando tomás una decisión, tenés que pensar, ¿qué dice el Señor? Yo a veces no sé cómo decidir y voy a orar, ando orando. Y Dios pone en mi corazón la decisión. A mí me parece a veces que no sé, Señor, pero voy a hacer lo que pusiste en mi corazón y me sale bien. Amén. Ahora cuando yo decido, tomo la decisión, yo voy a hacer así, me sale mal. Todo lo pongo en las manos del Señor, todo lo que voy a hacer. Un día cuando yo compré esa camionetita hace mucho tiempo, yo le pedí al Señor, no tenía plata, el Señor me alcanzó la plata. Y bueno, esa también es otra historia, cómo llegó la plata. La verdad que es increíble cómo Dios tiene todo, cuando Dios te lo quiere dar, te lo da.
Amén. Y yo ya había orado y ya tenía la plata, y bueno, estaba un día viernes, estaba acá cortando el pasto. Creo que empecé a cortar de acá y venía un poquito de esto, era ancho todo, allá hasta afuera no había nada, ahí afuera todo hasta la esquina. Me llevaba 2 días, 2 tardes. Entonces empecé a cortar el pasto por acá. Empecé a cortar y escucho que el Señor me dice: anda a la agencia. Entonces yo contesto. Digo: no, Señor, hoy no, ya me cambié, estoy de sol, voy a cortar el pasto. Y seguí cortando el pasto y otra vez: anda a la agencia. Bueno, Señor, te voy a hacer caso, voy a ir ahora. Pero yo iba a ir el lunes, iba a ir el martes, toda la plata ya. Agarré, así guardé toda la máquina, fui, me cambié a las 4:30 más o menos, me fui en shortcito, sin una remerita, y estaba lo que yo tanto le había pedido al Señor, que era ese tipo de camioneta, la que yo quería, como yo le describía al Señor, así estaba ya en Chita Automotores, parada en la esquina, esperándome a mí, porque otro no se la iba a comprar. Amén. Entonces Dios me puso en el corazón lo que yo tenía que hacer, y yo lo obedecía al Señor, y las cosas me fueron bien. Amén. Ceñí vuestro lomo con el entendimiento, sé sobrio, y cuando sientas algo en tu corazón de algo, cuando estés allí orando y venga a tu mente la imagen de una hermana, de un hermano, orá por él, orá por ella. Amén. Y si podés llamarle, preguntarle: hola hermano, ¿qué tal? Dios te bendiga. No, quería saber, mandar un mensajito, ¿cómo estás? Y capaz que está el problema, y justo estaba necesitando que alguien le llame para tener una palabra de aliento, y Dios te usó a ti para que le envíes esa palabra. Amén. Dios. Por eso son los consejos de Dios. Dice: como hijos obedientes. Como hijo obediente, porque sabemos que Dios también en el camino del Señor es hijo desobediente. Dice: no conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia. Y claro que sí, yo era un ignorante en las cosas de Dios, y muchas veces la gente se ofende porque dice: vos sos un ignorante. Y somos ignorantes en muchas cosas. Si a mí me lo dice un doctor: vos sos un ignorante de la medicina. Sí, doctor, soy un ignorante. ¿Por qué me voy a ofender? Si soy ignorante. Ignorante es cuando uno ignora algo, no sabe. Amén. Y si usted le dicen cuánto es 4 por 4 por 5 por 10, la raíz cuadrada, qué sé yo. Yo no entiendo, soy un ignorante de esas cosas. Pero hábleme de las cosas del Señor, hábleme de los reinos que tuvieron los reyes de Israel, hábleme de estas cosas, de las parábolas de Jesucristo. ¿Qué enseñó Jesús? ¿Qué quiere Jesús? Yo no soy ignorante en eso porque conozco la palabra de Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Por eso dice el Señor: no como hijos obedientes, no conformé a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia. ¿Cuáles eran los deseos? ¿Se acuerdan que los otros días leímos? Los ojos, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos de la vanagloria. El mundo pasa y sus deseos, dice el Señor. El mundo pasa y sus deseos, pero podemos decir hoy: pero la palabra de Dios no pasa, porque la Biblia dice: cielo y tierra pasará, mas mi palabra permanece para siempre. Gloria a Dios. Atesoremos la palabra de Dios y vamos a tener una vida distinta, diferente. No estemos con esos mismos deseos que teníamos antes. Cambiemos, seamos cristianos, seamos obedientes a lo que Dios dice. No dice como hijo obediente, no le está hablando al rebelde, al desobediente, aquel que cuestiona todo, que cree que lo sabe todo, que tiene respuesta para todo, pero usted le dice, le pregunta un versículo de la Biblia y no sabe dónde se encuentra. No, hermano, seamos obedientes a la voz de Dios. ¿De qué sirve tantos años de esfuerzo? ¿De qué sirve tantos años de estar en la iglesia? Tantos años de predicar, de cantar, para no entender qué quiere Dios de nosotros. Amén. Yo creo que usted es maduro, ya ha madurado y sabe que Dios quiere lo mejor para usted. Amén. Pero usted sabe que Dios también le está pidiendo obediencia. Amén. Amén. Que no nos conformemos más a los deseos que teníamos antes. ¿Cuánta gente que va creciendo sin Dios? Y lo único que le interesa es la joda, andar engañando, mintiendo, estafando. Y tiene 80 años y todavía quiere ir a bailar, dice bailar. Y nunca entendió nada lo que es la vida. Ni siquiera se puso a pensar para qué naciste y por qué tenés que morir.
¿Por qué peleas tanto para tener, si sabes que vas a morir? Pues sí, bueno, entonces no hubo nada. No, es que tiene que haber un propósito. Amén. Por eso la Biblia dice que Dios nos llamó con un propósito. Y el propósito de Dios se va a cumplir en cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Porque Dios no va a dejar nada a mitad de camino. Eso es como aquel que dice, bueno, escuchame, está en la mitad del río, ¿qué vas a hacer? O te volvés o lo vas a cruzar, porque en la mitad no te podés quedar. Amén. Y ahí tiene que tomar una decisión, es un refrán que dice, bueno, ya llegaste hasta la mitad del río, ¿qué vas a hacer? O si está en la mitad es porque quisiste cruzar. Y yo te diría, bueno, si quisiste cruzar, si está en la mitad, cruzalo porque ya estás en la mitad. Gloria a ¿Cómo te Dios. vas a volver atrás? Porque dice la palabra, dice, que no nos volvamos atrás, porque si no es como el perro que vuelve a su vómito. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Vio? Estas son las palabras duras. Esto es lo que yo le explicaba hace rato. Que dice, no, pero el pastor dice esto, dice aquello. No lo dije yo, lo dice el Señor a través de su palabra. Dice, más vale no me hubiera conocido que haberme conocido y volverte atrás de los santos mandamientos, porque es como el perro que vuelve a su vómito. ¿Y yo qué tengo que ver? ¿Por qué se va a enojar conmigo? Si lo mejor que se le puede decir es lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. Yo, si yo le empiezo a decir, usted es un chorro, sinvergüenza, no, eso lo dice la Biblia. Entonces sí, dígale, no, se pasó el pastor. No, jamás voy a decir eso, de ofender a nadie. Sí, con la palabra. Sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Gloria a Dios. No lo digo yo. Seguimos. Acá lo vamos a leer. Si no, como aquel que os llamó es santo, ¿se da cuenta? Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En todo, hermano. Santifíquese, sea apartado para Dios. En todo lo que haga, sea apartado para Dios. Porque mucha costumbre hay muchas veces de los cristianos, los muchachos, los hombres, están entre los hombres y ven que el otro habla y dicen malas palabras y cuentan chistes obscenos y el cristiano mete risa. Sé apartado, sé santo en todo, apartate. Si ves que las cosas están así, vos decís, no, yo me estoy contaminando, a Dios no le gusta. Quizá a mí me gusta, pero a Dios no le gusta. ¿Y qué tengo que hacer? Irme, obedecer hacer lo que a Dios le gusta, no lo que a mí me gusta, porque si a mí me gusta, yo me quedo, me pongo a tomar, me pongo en curda, y si me dan droga, me drogo, todo eso nosotros lo haríamos, pero Dios está mirando. Amén. O somos santos, ¿qué significa apartado? Santo significa apartado. O somos santos, o nos contaminamos con ellos. Dice, vuestra manera de vivir. ¿Qué manera de vivir tiene que tener un cristiano? Demostrar en todo lado que es cristiano. Dar testimonio de que hay una diferencia entre ser cristiano y estar en el mundo. Ser del mundo. Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Dice la Biblia, ¿verdad? Dice, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Por eso se predica la santidad, porque escrito está. Jesús le decía al diablo, escrito está, haz lo que está escrito, porque escrito está, y acá dice, sé santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, acá viene otro, y si invocáis por padres, conducido, andad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué significa peregrinación? Andar, caminar, caminante y peregrino, andar por acá, Entonces conducite con temor en este andar de la vida, porque aquel que no tiene temor de Dios es porque no está obedeciendo a Dios. El temor de Dios te va a llevar camino a la salvación. El temor de Dios te va a llevar camino al entendimiento. El temor a Dios te va a llevar a tener sabiduría. El temor a Dios te puede hacer sano, que tengas sanidad, que tengas liberación. Tú no vas a ser más esclavo del enemigo cuando tenés temor a Dios. Porque mucha gente tiene temor al enemigo y no le tiene temor a Dios. Amén.
Como decía el cantante Julio Melgar, ¿qué dice? Ya no soy esclavo de qué. Ya no soy esclavo del temor. Somos hijos de Dios. ¿A quién le vamos a temer? ¿Por qué vamos a tener temor de las cosas ocultas o de los enemigos o de un demonio o del diablo? Somos hijos de Dios. Y si tenemos temor, ¿por qué cuidado acá? ¿Qué escuché ruido allá? ¿Qué escuché ruido allá? Me acuerdo cuando Tati tenía el don de ver los bichos, los demonios. Y vino a mi casa y me decía, yo veo algo ahí bajo la escalera. ¿Ahí dónde? Bajo la escalera. Yo, y me voy. ¿Acá? Me metí ahí. Sí, me dice. Y le digo, espíritu inmundo, salí de mi casa. No tenés nada que hacer en la casa de un hijo de Dios. Te reprendo en el nombre de Jesús. Y ahí oraba ahí en el lugar a donde ella me dijo. Y otro dijo, ¿ahí a dónde? ¿A dónde? Allá. Ah, bueno, se va para allá. No es así. Esclavo del temor. No, tenga temor a Dios y no a esos bichos inmundos que quieren perturbar su vida. Amén. Solamente quieren hacerlo asustar para que usted tenga temor. No, un día estábamos en la casa de un pastor y empecé a hablar. Le digo, no, lo que pasa, terminamos el culto y nos fuimos a la casa que tenía al lado, una casilla, y tenía al lado y entramos y estamos. No, pues ¿sabe qué pasa? Yo le voy a pelear al diablo, porque el diablo fue el que me destruyó mi vida, me destruyó mi familia, me hizo que sea una basura, me sentí una basura con el diablo. Por eso le voy a guerrear, le voy a pelear. Y si el diablo me quiere matar, y dice, hermano, dice pastor, y la pastor, no hable tanto del diablo. ¿Cómo va a tener temor de hablar? Si Jesús lo hablaba. Hay que hablarlo, hermano, porque Dios no lo llamó para que usted tenga temor de nada. Dios lo llamó para que usted sea un hijo de Dios, no solo un hijo de Dios, sino que sea un vencedor y no un derrotado. Para eso lo llamó el Señor. Gloria al Señor. Vamos a ir compartiendo un poquito más de rescate, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Esta era nuestra vida. ¿A usted le parecía que era lindo andar por ahí haciendo cosas? Bueno, esa era una vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Y sí, porque nuestros padres no eran cristianos y aprendimos de ellos a mentir, a odiar, a ser rencorosos, a tener venganza. Dice, fuiste rescatado. Gloria a Dios, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Usted sabe que hay secuestro, ¿verdad? Todavía hay, existe. ¿Qué hace a la persona cuando la secuestran? ¿Qué pide? Recompensa. Un rescate. Llaman a la persona, a la familia, y dice, escúchame, juntame $100,000 o 100,000 pesos, no sé, ponerlo en tal lado, en un tacho de basura, ahí vamos a pasar y te vamos a devolver tu hijo, sano. Y si no ponete, te lo vamos a matar. Un rescate. Algunos piden 100, otros 1.000.000, según el hijo de quien sea. ¿Y qué hacen los padres o la familia junta y va a depositar y paga el rescate por esa persona? Y los secuestradores lo dejan libre. ¿Sabe que nosotros, dice la Biblia, que fuimos rescatados? Amén. Porque nosotros también estábamos secuestrados por el diablo. Estábamos cegados. Como muchos le predicamos la palabra de Dios y venía a la iglesia, Dios te va a sanar, venía a la iglesia, Dios te va a ayudar. Y dice, ay no, yo soy de la Virgencita. Bueno, no importa, pero vení igual. Pero parece que están atados, están secuestrados, no quieren a Cristo. Capaz que van a un parapsicólogo o al ángel Leonardo y qué sé yo. Capaz que van todos a hacer cola y a pagar, pero le hablan de Jesucristo, no. Y sin embargo, están ahí como aquellos secuestrados. Están todos secuestrados, como usted, como yo, que estábamos secuestrados. El enemigo nos tenía cegados. ¿Cuántas veces tuvieron que hablarte de Cristo para que llegues a la iglesia? ¿Cuántas veces te tuvieron que invitar gente que oró por ti para que llegues a la iglesia? Así como estamos orando nosotros por los seres queridos para que lleguen a la iglesia.
Y todavía no vemos que los hijos, por aquellos quienes oramos, estén llegando a la iglesia. Pero estamos orando porque ellos están prisioneros, ellos están secuestrados y nosotros sabemos que a través de la oración se van a romper esa cadena y ellos serán libres para venir a la casa de Dios. Aleluya. Así estábamos todos, pero fuimos rescatados. ¿Y quién pagó el rescate? ¿Cuánto valía tu alma? ¿1 millón, 2 millones, 3 millones? No, si tu papá, tu mamá no puede pagar, no tiene plata para pagar. Y aún dice la palabra de Dios, tu alma vale más que todo el oro del mundo. Entonces, ¿quién te podía rescatar? ¿Cuánto vale la sangre de Cristo? Porque lo único que nos pudo rescatar de aquel mundo de perdición y traernos a un camino de gloria fue la sangre de Jesucristo, que pagó el rescate por cada uno de nosotros. Amén. Ese fue el precio que pagó Jesucristo. Dice, no fuiste rescatado por oro o por plata. Nadie pagó por ti nada para que seas libre, pero Cristo pagó en la cruz del Calvario y con la sangre fue el precio que pagó por cada uno de nosotros. ¿Cómo no le vamos a agradecer? ¿Por qué nos olvidamos de eso? Porque a veces nos enojamos con Dios y creemos que Dios no está. Cuando Dios nos está guardando, hermano, está preparando un futuro, Él está preparando algo mejor. Y si no lo logramos acá en la tierra, estamos seguros que allá en el cielo tendrá todo lo que hemos querido acá y no lo pudimos conseguir. Porque Dios no puede defraudar a nadie. Por eso dice acá, vamos a leer el 2:4 para ir terminando un poquito ya. El 2:4. Dice, capítulo 2, versículo 4. A causa de esto, ¿no? Acercarnos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, y es lo que pasa, es desechado Jesús, más para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, edificados, como casa espiritual y sacerdocio, ¿qué? Santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis, para nosotros, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Acercándonos a Él. ¿Por qué nos acercamos a Él? Porque Él nos rescató. No podemos hacer una edificación sin la piedra principal. Y cuando estábamos lejos de Jesús, cuando estábamos allá secuestrados por el enemigo, allí no podíamos hacer un edificio que se mantuviera. Por eso está la parábola donde dice, aquel que edificó en la arena. Así estábamos edificando en la arena. Tu casa se iba a caer, tarde o temprano iban a venir los fuertes vientos y tu casa se iba a derrumbar. Porque te faltaba la piedra principal. ¿Y quién es la piedra principal? Jesucristo. El que edifica tiene que edificar en la piedra principal. ¿Sabe qué lindo? Aquellos chicos, aquellos jóvenes que se casan en la iglesia cristiana van a comenzar a edificar sobre la piedra principal. Dice lo que los edificadores desecharon. Los mismos judíos los desecharon. Ellos eran los edificadores que hablaban de Dios y rechazaron a Jesucristo, que era la piedra principal. Pero nosotros aprendimos ahora, porque Dios nos llamó, porque Dios nos rescató. Estamos aprendiendo a edificar en esa piedra principal. Y ese tiene que ser nuestro agradecimiento, porque Dios quiere hijos agradecidos. Así cuando alguien te regala algo, decirle gracias. Cuando alguien te da algo, decirle gracias. Pediste un vaso de agua, decirle gracias. Dios le bendiga, gracias. Te regalaron un pedacito de torta, gracias, Dios te bendiga. Tenemos que ser agradecidos, así como tenemos que ser agradecidos acá en esta tierra. Tenemos que ser agradecidos con Dios. Porque ¿a dónde iba tu vida? ¿A dónde iba mi vida? Si Dios nos pagaba el rescate, íbamos a estar edificando en la arena. Pero Dios nos llamó y gracias a Él, ahora cada uno de nosotros estamos edificando sobre la piedra principal que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Denle palmas.